antes de que el diluvio borrara los nombres de los soberbios, antes de que los ríos se tiñeran del color del arrepentimiento, existió un tiempo en que el cielo y la tierra aún se rozaban. Los hombres cultivaban la tierra bajo un sol que no conocía la traición, y los cielos, altos, silenciosos, perfectos, vigilaban desde arriba con ojos que jamás debieron desear nada de abajo. Se les llamaba los vigilantes, guardianes eternos, tejidos de luz antes que el tiempo tuviera nombre, puestos por el Altísimo para observar a la humanidad como un pastor observa su rebaño, sin tocarlo, sin poseerlo, sin amarlo con un amor que no les pertenecía. Pero incluso la luz, cuando mira demasiado tiempo la oscuridad, empieza a preguntarse qué se siente al apagarse. En la cima del monte Hermón, donde la niebla se enredaba como un velo de novia entre las rocas, 200 de ellos se reunieron una noche que el cielo no olvidaría jamás. Al frente estaba Semyaza, el más antiguo, el más brillante, aquel cuya voz alguna vez había cantado himnos que hacían temblar las estrellas. Ahora, esa misma voz temblaba de un deseo distinto. «Hermanos», dijo, y su aliento se convirtió en escarcha sobre la roca. «He visto a las hijas de los hombres. He visto su belleza, frágil y ardiente como una vela que se sabe mortal. Quiero descender, quiero tomarlas por esposas, pero temo hacerlo solo, pues si el pecado recae sobre un único nombre, ese nombre será el mío ante el trono del Altísimo». Un silencio espeso, casi líquido, cubrió la montaña. Entonces, uno a uno, los vigilantes extendieron la mano hacia el centro del círculo. Y allí, bajo una luna que parecía contener su luz de puro horror, sellaron el juramento más peligroso jamás pronunciado. Un pacto de sangre celestial, un voto de descender juntos, de romper juntos, de caer, si tenían que caer, todos a la vez, para que ninguno cargara solo con el peso del cielo roto. 200 nombres, 200 juramentos, 200 crímenes que aún no habían sido cometidos, pero que ya ardían como sentencias en el aire. Nadie notó, entre la niebla y los cánticos rotos de aquella noche, una sombra que observaba desde una grieta entre las rocas. Un joven de mirada profunda, nieto de Adán, que había subido al monte buscando silencio para orar, y en cambio había presenciado el nacimiento de una traición que cambiaría la historia del mundo entero. Su nombre era Enoch, y aquella noche, sin saberlo aún, se convirtió en el único testigo humano del pacto que despertaría la ira del cielo y el terror de la tierra. Cuando finalmente los vigilantes descendieron de la montaña, transformados, sus alas plegándose en sombras humanas, sus rostros tomando la forma engañosa de hombres hermosos que caminarían entre las aldeas. Enoch permaneció inmóvil, escondido, con el corazón golpeando contra sus costillas como un tambor de guerra. Porque lo que había visto no era solamente una caída, era el principio de algo que el mundo aún no tenía nombre para describir. Enoch descendió del monte Hermón antes del amanecer, con las sandalias destrozadas por las rocas y el alma destrozada por algo peor, el conocimiento. Corrió por los senderos que conocía desde niño, senderos que ahora le parecían extraños, como si la tierra misma hubiera cambiado de forma durante la noche en que el cielo se quebró. No le contó a nadie lo que había visto. ¿Quién le creería? ¿Quién podría siquiera imaginar que 200 guardianes celestiales habían descendido con el propósito deliberado de mezclar su naturaleza eterna con la fragilidad mortal de las hijas de los hombres? Pero el silencio de Enoch no cambió lo que ya estaba en marcha. En las aldeas que rodeaban el Hermón, los vigilantes, ahora vestidos de carne engañosa,
hermosos como el amanecer y peligrosos como la tormenta que los sigue. Comenzaron a caminar entre los hombres. Semchaza escogió una aldea de pastores junto al río, donde las hijas de un anciano llamado Barak cultivaban higueras y cantaban al atardecer. Otro vigilante, de nombre Azazel, se instaló entre los herreros y allí comenzó a enseñar secretos que ningún hombre debía poseer. El arte de forjar espadas capaces de partir huesos, el arte de templar el metal con fuego robado de los cielos, el arte, el más peligroso de todos, de fabricar joyas y pinturas para que las mujeres, sin saberlo, aprendieran a seducir con artificios que antes no existían. Cada vigilante llevaba consigo un don, y cada don, entregado sin medida, sin sabiduría, sin el lento aprendizaje que Dios había reservado para la humanidad, se convertía en una semilla de destrucción. Los hombres aprendieron el arte de la guerra antes de aprender el arte de la paz. Aprendieron a leer las estrellas para predecir el destino, en lugar de para admirar al Creador. Aprendieron encantamientos, raíces que envenenaban, palabras que ataban espíritus. Y las hijas de los hombres, deslumbradas por seres que brillaban como si la luna misma caminara entre ellas, comenzaron a aceptar a los vigilantes como esposos. De aquellas uniones prohibidas nacieron los Nefilim. No eran como los hombres. Desde su nacimiento, crecían con una velocidad antinatural. Sus huesos se estiraban como ramas jóvenes hasta alcanzar alturas que ningún ojo humano había visto jamás. Y con el crecimiento llegó el hambre, un hambre que no conocía límites, que no se saciaba con el grano de los campos ni con el ganado de los rebaños. Comenzaron a devorar, primero los animales. Luego, cuando los campos quedaron vacíos y los graneros saqueados, los Nefilim volvieron sus ojos hacia los propios hombres que los habían engendrado. La tierra, que alguna vez había sido un jardín de abundancia, comenzó a gemir bajo el peso de una violencia que no tenía precedente. Los ríos se enrojecieron, las aldeas ardieron, y desde lo alto, aunque los vigilantes habían descendido para poseer, jamás imaginaron que lo que habían desatado terminaría por poseerlos a ellos. Fue entonces, en medio del caos, cuando Enoch, que llevaba meses viviendo entre el temor y el silencio, tuvo el primer sueño. Se vio a sí mismo de pie ante un salón inmenso, tallado en cristal y fuego, donde tronos ardían sin consumirse, y una voz, no un sonido, sino una presencia que atravesaba cada fibra de su ser, le habló directamente. Enoch, hijo de Jared, levántate. Los vigilantes que dejaron el lugar santo del cielo me han enviado a pedir perdón a través de ti. Ve y diles, no habrá paz para ustedes. Despertó empapado en sudor frío, con el corazón latiendo, como si hubiera corrido 1000 estadios. Durante días no pudo hablar, no podía comer. Sabía, con una certeza que le quemaba el pecho, que había sido elegido para algo que ningún hombre debía cargar. Ser el mensajero entre el cielo ofendido y los ángeles caídos que aún caminaban, engañosamente serenos, entre las aldeas de la tierra. Cuando finalmente reunió el valor, Enoch caminó durante 7 días hasta llegar al campamento, donde Semchaza y los otros vigilantes se habían establecido, rodeados ya de sus hijos gigantes y de un silencio de miedo que los aldeanos les profesaban. Semchaza lo vio acercarse y por primera vez desde la noche del Hermón, algo parecido al temor cruzó su rostro eterno. ¿Tú?, dijo, reconociendo al joven, que una vez creyó invisible entre las rocas. ¿Tú nos viste? Los vi, respondió Enoch, con una voz que ya no era completamente suya. Y ahora el cielo me ha enviado a deciros lo que ninguno de vosotros quiere escuchar. El viento se detuvo. Los hijos gigantes a la distancia dejaron de rugir por un instante,
como si incluso ellos sintieran el peso de las palabras que estaban por pronunciarse. «No habrá perdón para el pacto que hicisteis en la montaña», continuó Enoch. «Habéis abandonado el cielo alto y santo para siempre, y no volveréis a él. Pedisteis que os intercediera ante el Altísimo, y el Altísimo ya ha respondido». Semyaza retrocedió un paso, como si las palabras de Enoch tuvieran el peso físico de una espada. A su alrededor, los demás vigilantes, Azazel entre ellos, con las manos aún manchadas del hollín de las forjas prohibidas, se agruparon, y por primera vez desde la noche del juramento en el Hermón, el miedo brilló en sus ojos eternos, con la misma intensidad con la que antes había brillado el deseo. «No puede ser el final», murmuró Azazel, su voz quebrándose entre la ira y la súplica. «Éramos guardianes, éramos luz. Un solo error no puede borrar una eternidad de servicio». «No fue un error», respondió Enoch, y sintió cómo la voz que hablaba a través de él se volvía más firme, más antigua que su propia garganta. «Fue un juramento. 200 nombres atados por la mano, sellados bajo la luna, para que ninguno cargara solo con la culpa. Pero el cielo no mide el pecado por número de manos, Azazel. Lo mide por el corazón que lo concibió. Un trueno lejano retumbó sobre las montañas, aunque el cielo, extrañamente, permanecía despejado. Los nefilim, a lo lejos, comenzaron a rugir al unísono, como si sintieran en sus enormes huesos que algo definitivo se acercaba. «Escuchadme bien, porque no volveré a repetirlo», dijo Enoch, alzando ambas manos hacia el campamento entero, hacia los 200 que habían bajado del monte, convertidos en sombra de lo que fueron. «Vuestros hijos, los gigantes que ahora devoran la tierra que jurasteis proteger, no heredarán vuestra eternidad. Cuando caigan en batalla, y caerán unos contra otros, en una guerra que vosotros mismos sembrasteis, sus espíritus no ascenderán ni descenderán. Vagarán la tierra como espíritus errantes, sin descanso, hasta el día del gran juicio. Y vosotros, que rompisteis el límite entre lo eterno y lo mortal, seréis atados. No en cadenas de hierro, sino en las cadenas del propio vacío que elegisteis, bajo las colinas de la tierra, hasta que se cumplan 70 generaciones». Semyaza cayó de rodillas, no por sumisión, sino porque las piernas que una vez sostuvieron el peso de himnos celestiales ya no podían sostener el peso de la verdad. 70 generaciones, repitió, la voz reducida a un susurro roto. Una eternidad para nosotros, que un día fuimos eternidad misma. «Fue vuestra elección», dijo Enoch, y por un instante, algo parecido a la compasión atravesó su rostro joven. «El Altísimo no os empujó al Hermón. Vosotros subisteis, vosotros jurasteis, vosotros descendisteis. Y ahora la tierra que amasteis mal, con un amor que no os pertenecía, será testigo de cómo se limpia lo que habéis manchado». Esa misma noche, mientras Enoch regresaba por el sendero que ya conocía de memoria, el cielo comenzó a cambiar. No con violencia, no todavía, sino con una calma pesada, como el silencio que precede a una tormenta que el mundo entero recordará. Las nubes se acumularon en el horizonte con una lentitud casi reverente, y en el aire flotaba ya el primer aliento, apenas perceptible, de la lluvia que un día, generaciones después, se convertiría en diluvio. Enoch no vio con sus propios ojos la guerra entre los nefilim que él había profetizado, ni el día en que Semyaza y los 200 fueron finalmente atados bajo las colinas oscuras de la tierra, aguardando el juicio final. Pero supo, con la misma certeza con la que había subido al Hermón, siendo apenas un joven curioso, que había cumplido su parte. Había sido la voz que unió el cielo ofendido con la tierra quebrada.
el único hombre capaz de mirar a los ojos de un ángel caído y no apartar la mirada. Caminó de regreso a su aldea, bajo un cielo que ya no era del todo inocente, cargando en su pecho un secreto que un día se convertiría en advertencia para todas las generaciones venideras. Que el cielo y la tierra tienen límites que ni siquiera los seres eternos deben cruzar, y que todo pacto sellado en la sombra, tarde o temprano, es arrastrado hacia la luz para ser juzgado. Años después, cuando los hombres hablaran de él en susurros, de Enoch, el que caminó con Dios, el que no conoció la muerte como los demás mortales, sino que fue llevado, pocos sabrían que todo había comenzado con una noche en la montaña, un juramento entre 200 nombres y un joven escondido entre las rocas que se atrevió a ser testigo. Fin.